Bueno, jurídico. Jurídico lo vamos a hacer de la mano de Muñoz Abogados, Edulou, que es la firma jurídica representativa del sector de la educación, especializada en derecho educativo y asesoramiento jurídico transversal y global a entidades titulares de centros docentes en todo lo que respecta en la dirección y gestión de los mismos. Premiada como mejor firma jurídica en el año 2021 en materia de asesoramiento jurídico y aportación de valor a centros docentes. Y para ello nos acompaña Andrés Muñoz Valdés, que es CEO de Muñoz Abogados Edulou y que nos va a hablar de las claves jurídicas para ganar el futuro en el marco de la nueva gestión y dirección de los centros educativos. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Yo he ojeado la hoja de inscripción de los centros que hay y sé que con muchos centros ya trabajamos actualmente y me conocen y otros pues no me conocerán y van a tener hoy la opción de saber qué hacemos, ¿no? Cuando yo explico a qué nos dedicamos muchas veces, en la presentación se ha dicho, somos un despacho especializado, yo ya me denomino boutique legal, porque es la especialización dentro de la especialización. Hay despachos especializados en derecho laboral, pero en derecho laboral de centros educativos, ya sean privados o privados concertados, pues somos muy poquitos. Yo ya voy cambiando la denominación y nos vamos denominando boutique legal. Cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo puedes tener solo un tipo de cliente? Porque yo solo tengo un tipo de cliente, es el centro educativo privado o privado concertado. Dice, ¿qué pasa en un colegio? Porque no entienden la necesidad de que a nivel jurídico un colegio necesite servicios. Yo siempre les contesto lo mismo, es ¿qué no pasa en un colegio? Un colegio tiene interacciones con un montón de entidades y personas, padres. Relaciones laborales, personal de administración y servicios y personal docente. Empresas. Administración pública. Hay relaciones de todo tipo y color que nos generan consecuencias jurídicas. El tener un conflicto con un padre me genera un hecho que voy a tener que solucionar con la administración pública, con los trabajadores, etcétera. Si yo dijese que ahora mismo vivimos tiempos complicados a nivel legislativo en el ámbito educativo, yo creo que todos estaríais de acuerdo conmigo que es así. Vivimos tiempos tormentosos como mínimo. Si digo que gestionar y dirigir un centro docente ahora no tiene nada que ver con hace 30 años, también todos estáis de acuerdo conmigo. Si digo que actualmente todo lo que tiene que ver con la natalidad, que no para de bajar, y con llenar las aulas de primer y segundo ciclo de infantil es un problema, estaréis de acuerdo conmigo. Y si digo que todo lo que tiene que ver con el ámbito administrativo, la parte de papel del colegio, ha ido creciendo de manera exponencial en estos últimos años, estaréis de acuerdo conmigo. Y esto tiene conexión con el título de la charla, porque yo digo que son claves jurídicas para ganar el futuro. Esas preguntas que he dicho en voz alta, que creo que todo el mundo está de acuerdo con que es la realidad que vivimos en los centros hoy en día, yo la conozco per se porque llevamos 45 años haciendo lo mismo, llevamos 45 años trabajando con centros educativos en su día a día, y el día a día de los centros cada vez es más complejo. Es más complejo porque la relación con los trabajadores, personal de administración y servicios y personal docente, cada vez es más complicada. Ahora tenemos la reforma laboral, que ha sido publicada hace muy poquito, y que cada vez nos genera más problemas. La relación con los padres, ni os cuento, y si son padres separados, puedo hacer una tesis doctoral con la casuística de los padres separados, de todo tipo y color también. Y la relación con la administración pública, que con la administración pública, a través de los programas informáticos que nos van metiendo poco a poco y de la cantidad de burocracia que nos hace hacer, nos va comiendo una cosa muy importante y esencial que cualquier titular, equipo directivo o institución educativa tiene siempre que preservar, que es su autonomía. La autonomía es organizativa y pedagógica. Y es una cosa con la que tenemos que luchar todos los días para mantener como centro privado concertado. El privado concertado hay que recordar que es privado también, ¿eh? Que tenga un concepto educativo no le quita parte de su naturaleza jurídico-privada. Porque hay gente que a veces se confunde y coge una norma, instrucciones de inicio de curso, y pone, uy, esto en la mesita de noche, para leérmelo y aplicarlo tal cual. Y se le olvida que al final a veces pone, para los centros privados concertados solo se da aplicación en el artículo X y el artículo Y. A veces que perdemos nosotros mismos nuestro principio de autonomía
porque no sabemos que lo que estamos haciendo no tenemos por qué hacerlo. Dicho esto, yo hoy vengo a explicaros qué es lo que hacemos normalmente y dónde estamos poniendo el foco hoy en día. Lo de claves jurídicas para ganar el futuro, como dice el título de la charla, es porque esas preguntas que yo he enunciado, ese escenario que os he dicho que vivimos todos los días y que es el día a día actualmente de un centro, todo lo que pasa en el centro tiene que ver con la parte jurídica y las claves jurídicas que vayamos a implementar son necesarias para resolver esas preguntas que yo he enunciado. He venido un poquito antes hoy y he escuchado 2 charlas y en las 2 charlas se habla de aspectos jurídicos. Tú enciendes la tele para ver las noticias y todo lo que sale en la tele tiene aspectos jurídicos por A o por B, siempre. Es importantísimo. ¿Por qué es tan importante la parte jurídica? Porque la parte jurídica me aporta una cosa en el centro que es esencial, que es seguridad jurídica. Lógicamente, la seguridad jurídica al 100% no se puede tener nunca, porque la única manera de tener seguridad jurídica al 100% es no abrir, básicamente. Esa es la realidad. Pero tenemos que intentar tener las cosas lo mejor posible. Y para eso tenemos que tener en cuenta que en los centros no hay abogados, no hay juristas internos, no es lo más normal del mundo. Hay instituciones que sí los tienen, pero no es lo normal. Y hay muchísimos aspectos en los que sí o sí necesitamos consultar. ¿Por qué? Porque no sabemos las consecuencias jurídicas que me pueden generar. Yo os voy a poner ejemplos de situaciones que me han pasado este año, situaciones que he ido solventando y dónde estamos poniendo ese foco. Yo este año os he contado que al principio cuando me preguntan qué hago y a qué me dedico y la gente se sorprende y encima que tenemos un equipo grande detrás, pues me pregunta ¿y qué pasa en un colegio? ¿No? Yo tengo un colegio este año, le he llamado el Colegio del Circo del Sol, porque le ha pasado de todo. Le ha faltado que le cayera un meteorito o que la invasión extraterrestre saliera de la secretaría del colegio. O sea, absolutamente de todo. Problemas con los padres, problemas con la administración, problemas con temas de un edificio que tiene al lado por el ruido. Todo lo que puede pasar en un colegio ha pasado, absolutamente todo. Y todas las situaciones que pueden ocurrir en el colegio tienen consecuencias jurídicas y hay que saber cuando hago o tomo una decisión qué tipo de consecuencias jurídicas me puede generar. ¿Por qué? Porque con la información podré tomar las decisiones correctas. Si no tengo la información, haré las cosas por costumbre porque nunca me ha pasado nada. Eso a mí me lo dicen los colegios así de veces. Llevo haciéndolo 20 años y nunca me han dicho nada. Te puede saltar un semáforo en rojo 37 veces y que no te digan nada. No significa que esté bien, ¿vale? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque los colegios sabéis que han pasado de ser colegios, entre comillas, a ser empresas. Sí, eran empresas antes también, pero es que ahora se ha ido profesionalizando el sector. ¿Qué es lo que ha pasado en los colegios y que yo noto muchísimo? La falta de profesionalización en los coles con respecto a la parte organizativa y de gestión. Eso es una cosa que pasa mucho. Una de las cosas que nosotros hacemos y que más nos están pidiendo ahora es la formación. Nosotros llevamos más de 200 y pico colegios. Y una de las cosas que nosotros hacemos es coger a los equipos directivos, eso lo hago yo normalmente una vez al año, incluso lo hacemos también para los padres, para el personal docente, y explicarles muchas cosas o procedimentar aspectos que no tienen ni idea. Por ejemplo, he hablado de los padres separados. ¿Cuántos colegios viene el papá con la sentencia en la mano? El martes no puedo llevarme al niño porque tiene que venir no sé quién, o el martes le toca a la madre y no al padre. Y la de secretaría loca con la sentencia apuntando en un Excel el padre el martes, la madre el miércoles. Y encima lo hacemos y no preguntamos. ¿Y tenemos que leer las sentencias que nos traen los padres? ¿Alguno se ha planteado si las sentencias obligan al colegio? Pues lógicamente no. Pero el colegio, como está en medio, lo van a intentar meter en medio. Una de las cosas que hacemos es procedimentar todo eso, porque legalmente no tengo ninguna obligación. Es más, yo imagino que todos lo sabéis, lo doy por hecho, pero si, por ejemplo, tengo un caso de padres separados donde el padre le toca el martes el niño y viene la madre y se quiere llevar al niño del colegio, yo que estoy en secretaría o yo como titular del centro no puedo decirle no te lo puedes llevar porque la sentencia dice que no te toca. Porque lo que estoy haciendo entonces es secuestrarle al niño, al padre o a la madre. Porque yo, ¿quién soy como colegio para hacer eso? Nadie. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque no pregunto, la madre me trae o el padre me trae la sentencia y lo hago. Pues todas esas cosas agilizan procesos internos de puras responsabilidades
y aparte te crea una estructura mucho más lógica, ¿vale? Y de mayor empaque. Al final, las cosas bien hechas, ordenadas, a mí me consultan hasta para mover una silla. Esa es la realidad, es nuestra filosofía. Me da igual que sea domingo, sábado, fiesta, da lo mismo. Porque yo siempre, la filosofía de trabajo siempre es la misma. No es el servicio jurídico para arreglarme un problema. Se trata de que el problema no se cree. Se trata de que yo voy a tomar una decisión y que la tome consultando. Si yo no consulto, tomo la decisión y tengo el problema, yo digo siempre lo mismo. Sé curar enfermos. No soy enfermero, pero sé curar enfermos. Resucitar muertos no he aprendido aún. No me traigas el cadáver. Pregunta. Tienes la posibilidad de hacerlo. Para eso estamos, porque nuestro sistema de asesoramiento jurídico es preventivo. Lógicamente hay problemas que tendremos que arreglar, pero es preventivo. ¿Y para qué existe la prevención jurídica? Para una cosa muy importante. Antes se hablaba de la seguridad jurídica. Para depurar la responsabilidad. ¿No os habéis dado cuenta en los centros que ahora toda la responsabilidad es de la entidad titular del centro? Pase lo que pase, de puertas para adentro, da igual lo que pase. El titular es responsable, siempre. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se ha objetivado. ¿Qué significa eso? Que tengo que implementar las medidas necesarias para probar frente a terceros, administración, padres, jueces, etcétera, que he hecho lo suficiente como para prevenir eso que ha pasado. Por ejemplo, ahora de repente tenemos protocolos de acoso escolar, protocolo de maltrato infantil, planes de igualdad. Si no he hecho 300 este año, no he hecho ninguno. Protocolo de administración de medicamentos, protocolo de plataformas TIC, prevención de riesgos laborales, protección de datos, y puedo seguir 10 minutos. Tenemos absolutamente un marco normativo interno así de gordo. Tenemos una autorregulación cada vez mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a esas situaciones que van pasando y que tengo que probar que he hecho lo suficiente para que no pasen. Una de las cosas que estamos haciendo ahora nosotros y que más hincapié estamos haciendo es en crear ese sistema autorregulatorio. Ahora mismo estamos implementando los protocolos, hacemos auditorías jurídicas de la documentación que tiene el centro para saber qué tiene que reforzar y qué no, diseñamos las estrategias para saber dónde tiene que focalizar o qué deficiencias puede tener, y eso es una cosa que nos están pidiendo mucho. ¿Por qué? Por lo que os estaba contando, porque venimos de no tener nada. Y hemos ido construyéndolo con el tiempo y un poco a marchas forzadas, porque me ha ocurrido una cosa y entonces lo hago. Yo os cuento dos cosas que me han pasado recientemente. Recibo de una denuncia de la Inspección de Trabajo por una situación de acoso transversal, de trabajador a trabajador. Y hay un procedimiento y al final recibe el centro una notificación con una cantidad económica a pagar muy elevada. Y me llama el titular del centro y me dice, oye Andrés, ¿cómo puede ser que yo, que soy el centro, me condenen a mí a pagar una cantidad si yo les he dicho que se quieran mucho entre los trabajadores, se traten muy bien, se respeten, y yo he hecho lo que tenía que hacer? Y yo le pregunto, ¿lo tienes por escrito? No, lo que no está por escrito no existe. Puedes decir lo que tú quieras, pero no lo tienes. Al día siguiente ya estaba poniendo un código de conducta para regular la relación entre los trabajadores, el centro, los alumnos. ¿Por qué? Porque es la manera de probar que he hecho lo suficiente como para prevenirlo. Otro ejemplo, una trabajadora, maestra en educación infantil. Esto fue muy desagradable, pero son cosas que pasan. Lleva un lápiz en la bata y lo deja encima de una mesa. Con la mala suerte de que un niño, infantil, de que un niño lo coge y por un acto reflejo se lo clava en el ojo a otro compañero. El niño pierde el ojo, lo pierde. Imaginaros lo que supone eso. Eso hay que resarcir un daño. ¿A quién condenaron? Al colegio. ¿Por qué? Porque no puso lo suficiente para evitarlo. ¿Qué tendría que haber hecho según el juez para evitar esa situación? 2 profesores en el aula, el de apoyo y el titular. Claro, tengo que poner 500 profesores para que eso no pase. Algo que es inviable. ¿Eso qué significa? Que la objetividad de la responsabilidad cada vez es mayor. Siempre voy a ser responsable,
¿Cómo puedo evitar esa responsabilidad? Creando esa documentación. ¿Qué hizo el colegio al día siguiente? Protocolo para todo el material que se puede utilizar en el primer ciclo de infantil. Poniendo por escrito quién no lo puede hacer y qué es lo que tengo que llevar y no tengo que llevar. Como no lo tenía por escrito, no podía hacer nada. Al día siguiente ya lo estaba haciendo. Esto es el futuro. Por eso digo claves jurídicas para ganar el futuro, porque si vamos a combatir contra la bajada de la natalidad, los problemas con la burocracia, preservar nuestra autonomía pedagógica y organizativa, una de las cosas que tenemos que hacer es ganar ese futuro sabiendo que nuestro marco regulatorio cada vez va a ser más amplio y lo tenemos que crear nosotros internamente. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora es que debido al aumento que tiene toda la cantidad de protocolos que estamos haciendo, ya estamos dando forma a eso que se llama planes de cumplimiento normativo, que seguro que algunos ya los tenéis o habéis oído hablar de ellos, que son los compliance, seguro que alguno lo habéis oído hablar. Y todo esto nace para implementar una serie de códigos internos de cumplimiento en donde voy a escenificar qué tipo de actividades delictivas se pueden producir en mi centro y cómo las voy a evitar. Por ejemplo, maltrato infantil. Todos tenéis protocolos de acoso, todos. Pues la manera de evitar el maltrato infantil como actividad delictiva que pueda hacer un docente, una persona del equipo directivo, alguien externo, es mi protocolo de acoso escolar. Eso es el futuro. ¿Por qué es el futuro? Porque si cada vez más me exigen más cosas, mi responsabilidad va aumentando, cada vez voy a tener que tener un mayor control de mi normativa. Y además, esos planes de cumplimiento normativo que se crearon hace tiempo, no sé si lo sabéis, pero esto sale... ¿Os acordáis de algo que pasó en el 2008, que fue la crisis del 2008? Hubo un banco muy grande que quebró, que es Lehman Brothers, americano. Pues cuando quiebra ese banco, Estados Unidos se pone a mirar por dentro cómo estaba esa empresa y detecta que había muchas deficiencias en la gestión y además tenía fondos públicos. Y lo que hace es, como no se puede meter como empresario, porque es el Estado, le exige que para eximirse la responsabilidad tiene que crear un sistema de autorregulación, que es lo que he dicho yo ahora, el compliance. Nosotros copiamos lo de los americanos con 15 años de retraso, siempre es igual. La Unión Europea copió eso y modificó una directiva que implementó una modificación de nuestro Código Penal. Y ahora en nuestro Código Penal tenemos una cosa que es la responsabilidad penal. Hasta ahora los centros, las personas jurídicas, no eran responsables penales nunca, eran responsables civiles. De ahí que teníamos unos seguros potentes que nos cubran. Yo ya aconsejo que la cantidad a cubrir los seguros de 2 millones de euros no baje. Visto lo que dicen los jueces, mejor 2 millones. Y te cubres en salud. Esa responsabilidad penal tiene unas consecuencias mucho más graves que la civil, porque la civil es dinero, pero la penal es reputación. Y esa es irreparable. Habéis visto ya casos de empresas de responsabilidad penal. La más conocida, que todos sabéis, la del Barça. ¿Quién se sentó en el banquillo a responder de los delitos fiscales? El presidente. Pues en un centro, yo tengo muchos centros privados concertados que son religiosos y yo alguna vez de broma le he dicho a alguna religiosa, no te preocupes, porque me dice, no Andrés, yo quiero que estés conmigo siempre para que me ayudes, me apoyes. Y alguna vez le he dicho, no te preocupes, que si pasa algo grave te llevaré bocadillos a la cárcel. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es una cosa que ahora tenemos que tener en cuenta. Que no es solo el tener un buen seguro, sino es hacer las cosas muy bien porque yo me puedo sentar en un banquillo, como responsable del centro, como responsable de la entidad titular. Y el daño ese es irreparable, ya no te recuperas. ¿Por qué es tan interesante tener entonces los planes de cumplimiento normativo? Que ya no lo extiendo solo al tema penal, sino a todo. Ahí metes absolutamente todo lo que es autorregulación. Pues porque nos va a permitir exonerarnos esa responsabilidad. Es el único instrumento que nos permite exonerarlo. Y eso es una de las cosas donde, como centro, tenéis que poner el foco, porque ahora no es obligatorio, esto no es obligatorio. Está siendo obligatorio por la vía de los hechos, significa que yo no tengo obligación de tener un código de buenas prácticas para el uso de las plataformas TIC, no la tengo. Pero como yo en mi colegio se produzca un hackeo y no haya puesto los elementos suficientes como para prevenir que eso pase, la responsabilidad me la como con patatas. Por eso tenemos los protocolos, de todo tipo y color. Pues este documento, que es enorme, sirve para ello. Yo os aconsejo que eso lo vayáis adaptando
lo vayáis pensando, es una inversión a largo plazo, tiene un coste económico elevado porque es mucho trabajo y tiene mucho trabajo interno, muchísimo, pero es algo a donde todos acabaremos yendo. Todo el mundo dentro de 5, 8 años tendrá que tener este documento. De hecho, este año ya ha pasado, bueno, ya sabéis que con los planes de igualdad muchos los tendréis, otros no llegaréis a los 50 trabajadores. Si no llegáis a los 50 trabajadores, olvidaros del plan de igualdad, porque son documentos de 150 folios jurídicos complicadísimos de hacer. Yo tengo un equipo interno que hemos tenido que crear solo para hacer planes de igualdad de centros, porque es muy complejo. Y el escenario normativo cada vez será más complicado. Si no ocurre nada, yo entiendo que no. Antes se ha dicho en una de las charlas anteriores, este año vamos a tener una novedad que ya está publicada en toda España y ahora tenemos que ver cómo se coordina en el desarrollo reglamentario dentro de cada comunidad autónoma, que son los coordinadores de bienestar y protección a la infancia y a la adolescencia, que son obligatorios y que generan a través de esa ley de protección a la infancia una responsabilidad mayor de los centros, porque pone una connotación que dice que los centros deben garantizar que son espacios seguros. Imaginaros lo amplio que es eso. ¿Cómo garantizo que es un espacio seguro? Si yo me voy a lo que acabo de decir de la responsabilidad objetivada, a la mínima que alguien considere que no es un espacio seguro, ya voy a ser responsable. Bueno, pues tenemos que intentar crear ese marco. Eso como principio vertebrador de lo que es el día a día del colegio y su estructura final a donde tiene que llegar para estar lo más protegido posible. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, estamos haciendo muchísima documentación interna de los colegios, estamos este año además con la Ley de Protección a la Infancia, todos los centros de manera obligatoria han tenido que cambiar sus reglamentos de régimen interno, si no lo habéis hecho, hacerlo ya, hay que adaptarlos todos y hay que cambiarlos todos, porque es obligatorio. Esa norma se publicó el 25 de diciembre del 2021, si no recuerdo mal, pero hay que ver el desarrollo reglamentario dentro de cada comunidad autónoma, porque el coordinador tendrá unas funciones y cada comunidad autónoma lo va a hacer de una manera. Esto al final es como todo, tenemos una norma única, pero 17 sistemas diferentes, ¿vale? Dentro de una de las cosas que estamos haciendo, os he hablado de la formación que hacemos, que es una cosa que la gente pide mucho y es muy útil. Hemos hablado de dónde estamos yendo con el tema de la documentación y cómo estamos creando esos sistemas autorregulatorios dentro de los centros. Y quizá el servicio que más nos solicita, donde más tiempo dedicamos, es el de la consultoría. La asesoría jurídica al final es un partner del centro y forma parte del centro. Yo no solo hablo de centros, hablo de instituciones. Yo estoy como asesor jurídico en muchísimas fundaciones educativas. Estoy en consejos de administración de empresas privadas o fondos de inversión que tienen la titularidad de muchos centros. Estoy en equipos de titularidad. Y siempre es curioso porque esos equipos se han ido profesionalizando porque tienen que hacerlo y han pasado de ser solo la parte pedagógica a tener profesionales de todo tipo. Siempre hay juristas, hay personas que conocen la economía de los colegios, que saben cómo funciona, y ahora hay, que vais a tener este año, personal especialista, lo vais a ver en las charlas, que creo que tenéis gente de marketing. Pues también el marketing se ha metido dentro de los pilares vertebradores de esos equipos profesionales externos que tiene el colegio, siempre, para el día a día. Yo viniendo en el tren, yo vengo desde Alicante, que tengo la central allí, y viniendo en el tren me han llamado 7 o 8 colegios de preguntas de padres separados. Si el certificado que me ha presentado lo tengo que dar o no lo tengo que dar. Me han llamado para preguntarme cosas de la normativa autonómica, de, oye, el plan lingüístico en el idioma cooficial, quiero bajarme el porcentaje de valenciano, que en la Comunidad Valenciana tenemos valenciano. Me han llamado para preguntarme una cosa con respecto a la propiedad intelectual del material pedagógico. Y eso esta mañana, viniendo en el tren, como he podido, porque como se corta, como he podido. Pero todo lo que es consultoría, asesoría jurídica del día a día, es fundamental tener la información para saber las consecuencias que me puede generar la toma de decisiones. Y la segunda parte, y con esto ya acabo, voy bien de tiempo, vale, segunda parte que quería tratar es que si yo implemento las claves jurídicas para tomar decisiones como una parte esencial dentro de lo que es el centro o la institución, no solo me va a aportar seguridad, me va a exonerar responsabilidad, me va a crear orden, empaque. Eso tiene un traslado que ya no es tanto jurídico. Yo
una de las cosas que hago siempre es cuando son las jornadas de puertas abiertas, que ahora ha sido jornada de puertas abiertas, y muchos centros pues, reciben a los padres y les preguntan, pues una de las cosas que yo hago es preguntar por qué preguntan los padres. Y ya llevo 2 años que las preguntas son curiosas, porque sabéis que la percepción de los padres para elegir centro ha cambiado bastante. Ya no es elijo por el ideario, porque soy antiguo alumno, entran otros factores, como por ejemplo puede ser las instalaciones, como puede ser la calidad pedagógica, pero eso ya se presume, ya no se valora, es una cosa que se ha ido perdiendo. Ya nadie vende que es buenísimo. El papá que elige ese centro da por hecho de que eres buenísimo en lo que haces. Pero una de las cosas que se valora mucho es eso, el orden, el empaque, la experiencia que me ha generado tratar con la de administración, con la de secretaría, con la directora de primaria, con la de secundaria. Eso se valora mucho. Y eso, ese orden, ese empaque, también te lo da lo jurídico. Si yo no tengo una estructura jurídica estable, si yo no tengo un asesoramiento jurídico que me permite tomar decisiones diarias, porque esto no es, como he dicho, no tengo un problema, no, es diario. A mí me llaman absolutamente para todo. Si yo no tengo esa información, no podré tener un orden interno que me genere empaque. Y eso es una de las cosas que más vende también. Una de las preguntas que han hecho en todos los centros que yo he preguntado en la jornada de puertas abiertas, y lo ha preguntado alguien en el chat, es ¿qué sistemas de protección tenemos para prevenir el bullying? Eso antes no se preguntaba. Ahora se pregunta. Y tengo que explicar cómo tengo mi protocolo de acoso, cómo lo activo, cuándo no lo activo. Ojo que todo el mundo se cree que el acoso es todo, ¿eh? Ya sabéis que la frase esa de a mi niño lo acosan y el colegio no hace nada, así de veces. Y sabemos que el acoso tiene una connotación muy concreta y que un hecho violento, un acto concreto determinado en un momento, no es acoso. Es decir, hay unos protocolos que estudias la situación, los hechos, generas un informe y en base a los resultados que te da ese informe decides si eso no es. Pero la casuística es muy amplia. Pues es una parte clave que los padres ahora pues preguntan, les interesa. Es algo que antes no era necesario. Pero ahora se ha convertido en algo fundamental y los padres muchas veces vienen con la lección aprendida. Muchas veces. Los padres de hace 30 años lo que decía el maestro era lo que decía el maestro y ya está. Ahora no. Y eso genera muchos problemas. Yo no quiero extenderme mucho más porque creo que voy... Nos queda un minuto. Voy muy justo. Simplemente, yo no he traído presentación. Yo soy un poco... No es que sea la vieja usanza, aunque soy joven, es que para explicar lo nuestro, pues prefiero explicarlo de viva voz. Creo que se entiende mejor. Es complicado explicar al final lo que hace un despacho jurídico y cómo trabaja en el día a día con los centros, y mis datos los tendréis a disposición si alguien los necesita. Yo no quiero extenderme nada más, preguntas si es necesario y muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. ¿Hay alguna pregunta en sala? ¿Alguien que se anime? Bueno, si no, aquí hay una que me ha llamado la atención, pero no tenemos tiempo para muchas, la verdad, que tiene que ver, creo, cuando estabas hablando sobre uno de los episodios en uno de los colegios, que al no tener por escrito, creo que era cuando se confrontaron los dos trabajadores, hablan del concepto del contrato oral. O sea, es decir, si algo se ha hablado de propia voz, ¿qué fundamento tiene eso? Si es que lo tiene, o cómo se defendería. Las cosas de viva voz, los contratos orales, están admitidos jurisprudencialmente y están reflejados, pero aquí yo no hablo de contratos como tal. Estoy hablando de implementar instrumentos, herramientas internas que nos permitan decir rápidamente que he hecho lo suficiente como para que eso no pase. Si yo tengo un código de conducta que dejo por escrito, que se tiene que respetar al compañero, que se le tiene que tratar bien y que, por lo tanto, marco un sistema de convivencia estable, yo podré decirle a la Inspección de Trabajo que le he dicho a mis trabajadores que entre sí se respeten. Es tan fácil como eso. Son instrumentos jurídicos que nos ayudan a evitar posibles conflictos futuros y que nos crea una puerta de salida rápida y sencilla para poder acreditar que yo como centro, como institución, lo he hecho correctamente, que he llegado hasta donde podía. Lógicamente, hay cosas que no voy a poder prever. Por ejemplo, yo, muy cortito, cuento un ejemplo de una cosa que es muy complicada de prever. El año pasado me pasó con un trabajador también que se sube en una repisa de una ventana, en la repisa de una ventana para colgar unas guirnaldas de Navidad. Bueno, el año pasado no, fue el primer año de pandemia.
se sube a la repisa y sobre la repisa pone una escalera. Un quinto piso. Lógicamente se cae. El marrón se lo comió el centro. ¿Por qué? Porque no dijo que eso no podía hacerlo. Pues hay cosas que son muy difíciles de evitar. Por eso digo que la seguridad jurídica cero es no abrir, ¿vale? Pero hay que intentar tenerlo lo mejor posible y crear esas situaciones que sé que se me pueden producir, crearme el camino para poder decir, ojo, que yo esto sabía que se podía producir y aquí está mi solución para que no se produzca. Ahí el elemento preventivo, que es lo más importante. Veo que hay mucho soporte legal ante la falta de sentido común, por el último caso que tú has... Nosotros hay una cosa que decimos, nunca se regula por lo normal, se regula por la excepción, porque la excepción es la que me crea el problema. Lo normal no, claro. Pero siempre regulo por la excepción. Puedo tener una situación normal, y cuento la última sí. y acabo. Pero a mí me pasó también el año pasado una situación de padres separados que era muy conflictiva, que repercutía negativamente en el resto de docentes en el centro porque armaban mucho lío y creaban un espectáculo tremendo cada vez que iban al colegio y en un festival de Navidad se pelean de si el niño sale o no sale. Porque pides el consentimiento para los datos personales de que te firme que vaya a grabar, que salga en el festival y uno te dice que sí y otro que no. Y el colegio, que no me preguntó, consideró la solución propia la mejor. Dice, bueno, pues lo que voy a hacer es apartarlo en una esquina que participe y esa esquina no la grabo. Vale. A los 3 días tenía lo mismo con otros 7 niños y en vez de haber un niño en una esquina había 3 cantando y 12 en una esquina. Cosa que dices tú, hombre, pues el sentido común lo que te suele decir es, oye, voy a preguntar a ver qué solución puedo implementar, porque esto ni es operativo, ni funciona con la gestión que tengo que llevar, ni me lo hace sostenible y no puedo estar como centro dependiendo de qué me dice cada uno. Tengo que crear estructuras y soportes y procesos homogéneos donde yo pueda gestionarlos bien. Eso no es una forma operativa de gestionar, ¿no? Pero también es un poco lo del sentido común. Los padres muchas veces no son conscientes de que el colegio es una empresa. A veces nos pasa con toda la comunidad educativa, pero muchas veces nos toca decir desde los equipos directivos, desde los titulares, decir, oye, que el dueño soy yo, que yo soy el dueño, que estoy aquí, que decido yo, ¿no? También me pasó el año pasado con la pandemia, una clase que viene una tutora y los padres le dicen, vamos a comprar un purificador de aire. Y la tutora, ¡ay, qué bien! Vamos a ponerlo en clase, qué ilusión, claro, traerlo, lo compráis los padres y lo ponéis aquí. Claro, al día siguiente los padres de la clase de al lado decían, oye, ¿por qué los niños tienen un purificador de aire y los míos no? Falta de protocolo de comunicación, la tutora no sabía dónde estaba, no sabía que tiene un dueño y el dueño es el que decide si se pone el purificador o no se pone. Pues esa falta de protocolo de comunicación te crea problemas. Todo eso se hace a través de la formación, del soporte legal y la creación de instrumentos jurídicos que nos aporten soluciones. Muy bien, Andrés, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos.